Soy Cleo y si no te perdiste el episodio de la semana pasada, habrás escuchado a Sofía y a Marta hablar sobre mitología y contarnos un montón de cosas. Esta vez, bienvenidas a las dos, me gustaría preguntaros algo que va un poco en la línea de donde dejamos el episodio anterior, ¿no? Del impacto que ha tenido la mitología en un sinfín de aspectos culturales. Yo diría que hay algo en la mitología clásica, vikinga, egipcia, que nos atrae muchísimo, no solo a Ravenclaws del mundo como nosotras, sino a toda clase de público, que resulta fascinante y adictiva. A nivel cultural, ya dejamos claro en el episodio anterior que tiene impacto, que desde las obras de Wagner, de las obras de Shakespeare, novelas como las que contábamos en ese episodio, como Frankenstein y Vampiro. Total, que hay muchas referencias, pero es que creo que va un poco más allá, ¿no? Que hay como tal nivel de interés en la mitología que es un nuevo grado de friquismo. ¿Por qué creéis que pasa esto? ¿Qué es lo que hace a la mitología ser tan adictiva? Hombre, desde mi punto de vista son formas de entender el mundo muy bien narradas y muy distintas, que al final no es una única respuesta a absolutamente todo lo que ocurre, ¿no? No es una única respuesta para la realidad, no es lo que te dicen y tienes que creértelo. Tenemos ahí un montón de historias, un montón de ideas en donde nos podemos sentir representados en cualquiera de ellas. Cualquier historia como la de Edipo, por inverosímil que sea, ese propio buscar en la literatura, buscar en la mitología, buscar en una idea todo lo que nos rodea y poder entendernos a partir de estas historias, yo creo que es lo que hace que nos sentamos tan atraídos, porque ¿quién no ha querido saberlo absolutamente todo? Pues tenemos un dios que es Odín, que se cuelga del Yggdrasil, se saca los ojos, o sea, puede ceder su propia vista por conocer absolutamente todo. O sea, quién no se pondría en el lugar de Odín, ¿no? O también entender nuestros defectos. Pues una persona que ande alegre por la vida, pues se puede ver representada en Zeus, que siempre está tonteando con unas y con otras. O verse representado o verse amedrentado, ¿no? Pues también ese mundo ese que hablábamos, de ese misticismo que tiene el inframundo. Existe un dios egipcio que es Anubis, que te vigila, que va a ver que no pasa nada, porque en ese momento había tropecientos mil saqueadores de tumbas que cada dos por tres en Egipto se tenían que ver amedrentados y no se veían amedrentados con esos ojos que le ponían a los sarcófagos, no se veían amedrentados y claro, dejaban sin esos menesteres en el más allá a todas esas personas. Pues yo creo que nos atrae un poco porque nos sentimos identificados dentro de estas ideas, de estos personajes de la mitología y muchas veces o queremos ser como ellos o hemos sido como ellos o son historias que no nos resultan ajenas. Por eso, al final, ¿quién no quiere ser Hércules y vivir mil aventuras con mil monstruos? ¿Quién no quiere ser Perseo y tener ese escudo, esa cabeza de la gorgona que te sirve para luchar con todo? No, yo creo que es un poquito esa idea. Yo creo que los relatos mitológicos son muy accesibles, yo creo que son fáciles de comprender para todos, especialmente para los niños, que yo creo que casi todos los niños se interesan en algún punto de su vida por la mitología, porque al final estos relatos yo creo que presentan ideas o inquietudes relativamente complejas de forma simplificada a través de una narración. Y luego también yo creo que es porque los tenemos muy trillados, ¿no? Los hemos estudiado mucho y los conocemos muy bien. Yo creo que es el caso de la mitología grecorromana, que nunca pasa de moda porque al final Grecia y Roma en el mundo occidental lo tenemos estudiadísimo y forma parte ya, pues eso, de nuestra memoria colectiva, como he dicho antes. Luego otras mitologías yo creo que van poniéndose de moda también un poco por influencia, ¿no? de la cultura del momento, ¿no? Audiovisual. Yo creo que en los 90, por ejemplo, pues estaba súper de moda Egipto. Yo ya no lo veo tan así, yo no veo a la gente tan interesada por Egipto como estábamos hace a lo mejor 30 años, también por influencia, ¿no? En los 90 de peliculones como La momia, que aunque La momia da una patada a cualquier libro de historia, no deja de ser un peliculón, ¿no? O por, yo que sé, influencia de Indiana Jones, de los juegos de arqueólogos y tal, al igual que la mitología nórdica se ha puesto de moda hace relativamente poco, ¿no? Que ha empezado a haber un auge en los estudios, ¿no? De la historia escandinava. Y luego, por otro lado, yo creo que también la mitología en general utiliza una serie de recursos que identificamos muy bien y que triunfan siempre. El viaje del héroe, ¿no? O la lucha del bien contra el mal, que lo repetimos en nuestras historias, ya no en la mitología, sino en todos los libros que leemos
o todas las películas que consumimos. Y también porque son llamativos, oye, que las historias en sí muchas veces son muy chulas, o por ejemplo, qué dramática, ¿no? La historia de Orfeo, que no puede sacar del Hades a su amada, ¿no? Que no deja de ser carne de cañón de telenovela, o porque tienen personajes también súper épicos, como en el panteón egipcio, ¿no? Con relatos protagonizados muchas veces por divinidades pseudohumanas, pseudoanimales. ¿Vosotras creéis que la introducción de la mitología en la cultura pop ha ayudado a que más gente disfrute de la mitología o más bien ha pervertido lo que conocemos de la mitología actual? Pues yo creo que no, ¿eh? No creo que sea una perversión, creo que es una forma de introducir a más gente dentro de todo este mundo. Eh, Me viene a la cabeza la peli de Hércules, que igual ese personaje no sería tan conocido si no fuera por la película de Disney, y mira que la película de Disney pues tiene todas esas patadas al mito, ¿no? Uf, sí. Pero es un personaje que ha sido muy querido y ha sido muy estudiado, y yo creo que hoy en día lo conocemos tanto y tan bien precisamente porque está esa peli de Disney, y siempre que alguien quiera conocerlo, quiera conocer más, quiera conocer realmente lo que es la locura del propio Heracles, siempre puede recurrir a la mitología antigua, pero es una forma de introducir, igual que en mitología nórdica, nosotros sabemos las personas más a pie quién es Thor, quién es Odín, y quién es Loki por precisamente Marvel. Y luego, pues, otras historias como ha sido American Gods, esas historias que se han reinterpretado los mitos, pero gracias a American Gods podemos saber realmente qué es un Ragnarok. Tenemos, pues, esas adaptaciones en las que estoy viendo a Fenrir como una moto, porque es el hijo, nosotros tenemos de hijos a las plantas, tenemos de hijos a mi coche, para mí es mi hijo, que además es un Clio, la musa de la historia. Pues igual es como nuestra propia identificación y lo hacemos más accesible. Yo creo que la cultura pop lo ha hecho que se popularice tanto ese amor por el conocimiento de la mitología, por el conocimiento de otras sociedades, que al final siempre es un punto a favor por el querer saber cómo se entienden las cosas en distintos momentos de la historia y en distintas culturas, que siempre es bueno. Sí, sería como una adaptación de algún tema original y luego decidir si era mejor el libro o la película, ¿no? Un poco, un poco así. Pero bueno, pero ya te da para interesarte para leerte el libro si has visto la peli y le ves matices, ¿no? Y quieres saber más. Supongo que tiene algo que ver con eso. ¿Qué opinas tú, Marta, del tema? Yo creo que siempre ha habido mucha reinterpretación de la mitología. Se me ocurre, por ejemplo, Velázquez cuando representa la fábula de Aracné a través de, por ejemplo, mujeres ataviadas con ropajes de su época. Hemos puesto también el ejemplo de Arthur Machen en el siglo XIX. Y luego tenemos, por ejemplo, cosas tan actuales como los videojuegos de God of War. Yo sí soy un poco purista y la verdad es que me causan cierto rechazo las interpretaciones contemporáneas. Estoy pensando, por ejemplo, que hoy me han recomendado la serie esta que acaba de salir en Netflix, la de Caos, Sí, eh, que a lo mejor luego es una seriaza, pero de primeras me da un poquito de cosa verla, ¿no? definitivamente es una reinterpretación. Claro, pues a mí me pasa que yo pienso que siempre los elementos originales son mil veces mejor que las interpretaciones, o sea, por regla general, ¿no? Aunque sí que es cierto, como dice Sofía, que al final, como son accesibles y como son llamativos, permiten a mucha gente comenzar a interesarse por la mitología y por la historia, que a lo mejor de otro modo pues no hubiese ocurrido. Me llama la atención algo que has dicho. A nadie jamás se le ocurriría decir que qué rollo de cuadro, ¿no? El de Velázquez de Aracne, que vaya bodrio. A nadie se le ocurriría, diría, jo, claro, la obra es buenísima, no sé qué. Me pregunto si dentro de 200 años habrá alguien que vea una película de Marvel y diga, ¡buah, qué obra maestra! Estaba pensando en estas reinterpretaciones que yo hace un par de años vi Lisistrata en Cabaret. Y dices, vale, es una reinterpretación, La vida es sueño, protagonizada por una mujer. Pues son reinterpretaciones. Y había un ascensor, me acuerdo, porque era en un palacio moderno. Era una cosa muy rara. Al final dices, bueno, es una reinterpretación, pero a lo mejor es más accesible La vida es sueño que para los adolescentes que ver la obra clásica, igual que ver Cabaret para otro determinado público, que ver la obra de Aristófanes, ver la obra y decir, ¿qué es esto? Si Sí, no conoces la guerra, no conoces todo.
definitivamente remueve al Ravenclaw que tenemos dentro. Sí, yo voy a hacer un apunte sobre lo de Velázquez, perdona, que es que si no luego Sí, parece sí. que he dicho que la fábula de Aracne era un bodrio. No, que Eh, va, que va. vamos, Lo que yo, decía yo no era eso, decía que me llama la atención porque para nosotros hoy en día es un clásico y que a nadie se le ocurría decir, bueno, no lo sé, a lo mejor en esa época alguien vio el cuadro y dijo, pues vaya bodrio, ¿cómo va a ir Aracne vestida de época? ¡Qué tontería! Pero que eso, que son reinterpretaciones y que a nadie se le ocurre decir, qué rollo el cuadro de Velázquez, que no, que lo apreciamos como eso, como un acercamiento al mito para la gente que ve el cuadro hoy en día en los museos. a ver, claro, por supuesto, pero también porque no existía esa concepción de rigor histórico, ¿sabes? En el siglo XVII ni en el XVI, ¿no? También te digo que la gracia de la fábula de Aracne de Velázquez es que es una obra maestra, no porque nos cuente la fábula de Aracne, sino por temas artísticos y por esa capacidad que tuvo Velázquez de contarnos varias historias en el mismo cuadro, en varios planos, ¿no? Es una cosa técnica, ¿no? Estoy pensando también que hoy en día la peli de Troya no es una patada de la historia, sino una peli de culto. Es decir, que ya estamos interpretando hoy en día estas reinterpretaciones como el arte que son, más que por los fallos o el poco rigor histórico que tengan. Bueno, yo podría hablar mucho rato sobre esa película, pero no voy a hacerlo en este episodio. Vamos a dejar Troya aparte porque si no, arde el episodio. Eh, bueno, una duda que me surge. ¿Cómo podríamos saber si algo tiene referencias mitológicas? Vale, yo te digo, absolutamente todo tiene referencias mitológicas, históricas o mitologías referencias clásicas. De hecho, hay una página que se llama TV, que son esos tropos, esos lugares comunes que comparte cualquier creación de una historia. Pues el chico con un acento extranjero que da ese jueguecito a la serie. Todo tiene, o el arma de Chekhov, que si presentas un arma encima de la chimenea, vas a tener que utilizarla en el capítulo siguiente, porque si no, ¿para qué la has descrito? Todo tiene esos lugares comunes y esos lugares comunes son clásicos. Y de hecho, así que en mi respuesta corta, todo tiene referencias mitológicas. Así funciona absolutamente todo. No hay una historia original. Y al final, muchas veces a mí eso me daba mucho coraje porque decía, si conocemos los lugares comunes, conocemos los tropos y sabemos cómo va a terminar una historia, qué gracia tiene la historia, pero yo he aprendido dentro de eso, de mi TOC Ravenclaw de friki del mundo antiguo. Digo, pues bueno, entiendo los lugares comunes, pero la forma de narrarlo, lo que quiere, el mensaje que quiere hacer esta persona que hace este discurso, esta historia, pues es distinta, ¿no? Y resulta interesante cómo lo hace, a pesar de que sepa perfectamente, pues este personaje no tiene arco de salvación, este personaje tiene un arco de redención porque se ha presentado de esta manera. Al final, luego cómo lo hacen, mola, y mola encontrar ese, ¿no? Ese toque friki dentro de esto, tiene una referencia, ¿no? O el propio juego este que juegan todos los niños de el LOL. Pues al final uno de los personajes principales es Augusto, que parece que es el personaje más fuerte, pero resulta que no. Pues son realmente basados en el mundo antiguo, pero yo creo que es lo que mola, luego verlo y Eso entenderlo. veo, sí, que todo tiene referencias, definitivamente. Sí, sí, completamente. Y sobre todo el mundo del cine, de la literatura, del arte, de los juegos, con todas sus variantes, mesa, rol, ¿no? Videojuegos. Hace unos meses, por ejemplo, terminé, que la verdad es que tardé en pasármelo, pero porque quería disfrutarlo bien, el último Legend of Zelda, el de Tears of the Kingdom, que es una obra maestra. Y sin haberme fijado mucho, la verdad es que este título me llamó la atención porque tiene referencias a una cultura particular que desconocemos bastante, porque, a ver, Legend of Zelda tiene referencias a muchas culturas, ¿eh? Aunque no lo parezca, porque vemos a Link disfrazadito como un poco de Peter Pan y nos parece que solo está asociado a eso y quizá un poco a la leyenda del rey Arturo por el tema de la espada y tal, pero no, o sea, hay títulos que a lo mejor están completamente inspirados, por ejemplo, en la mitología japonesa, etcétera, etcétera. Y el Tears of the Kingdom tiene mucho de la cultura nazca, que es una cultura arqueológica que se sitúa pues más o menos en el actual Perú, desde el siglo I hasta el siglo VII después de Cristo. Y, por ejemplo, los geoglifos sin hacer spoilers, que tenemos que encontrar para llegar a las famosas lágrimas, son una reinterpretación así iliana de las famosísimas líneas de Nazca, que son como el elemento más importante de la cultura esta.
O sea, con lo cual estamos absolutamente rodeados de referencias, por supuesto, históricas y mitológicas. Por responder a tu pregunta, la mejor forma de saber si algo tiene referencias históricas o mitológicas, pues evidentemente es empapándote, ¿no? Y leyendo sobre cultura, sobre mitología, etcétera, etcétera. Y así os puedo decir que se disfruta muchísimo más el videojuego, la película o lo que sea. Total, que hemos venido a estudiar claramente. Claramente. Genial. Y bueno, ¿podríais contarnos sobre algún mito que signifique alguna cosa? Por ejemplo, recuerdo que el de Perséfone, Hades y Deméter, que era una explicación de lo del paso de las estaciones, que cuando la chica se va con su madre es primavera y verano, y cuando se vuelve al inframundo es otoño e invierno y tal. ¿Se os ocurre alguno más así curioso que llame la atención pues eso, ¿no? Significa cosas. Pues yo voy a contar aquí uno de los que más me gusta. Todo esto lo saqué de un libro que se llama Cuéntame un mito de Carlos Goñi, que hace una reinterpretación actual sobre todos los mitos. Y una cosa de las que me di cuenta es las musas. Las musas vienen de Mnemositne, la diosa de la memoria, y cada una son la representación de un arte. Pues tenemos la musa de la historia, tragedia, comedia, música, épica, poesía, himnos sagrados, danza, astronomía. Pues estas son las artes que te proporcionan el olvido temporal de las desgracias y preocupaciones. Es decir, la diosa de la memoria tiene como hijas aquellas cosas que te hacen olvidarte realmente de las preocupaciones mundanas y tienes un momento de felicidad. O sea, ¿quién de nosotros no jugamos a un videojuego, vemos una serie, escuchamos música, miramos las estrellas, cuando tenemos un mal día, leemos? Pues son estas artes que han inspirado a las musas. Pues esta comedia, esta tragedia, esta música, pues esta historia épica como puede ser el Legend of Zelda, que tanto estamos haciendo referencia, que pues me parece que es una reflexión como muy bonita. Otra de estas reflexiones así chulas es el mito de Cronos. Cuando pensamos en Cronos, pensamos ese cuadro que pintó Goya, en el que está devorando a su hijo, que sale totalmente lacerado. Y el pensar Cronos como dios del tiempo y ver que el tiempo realmente lo devora todo a su paso, es otra forma un poco de entender, ¿no? Esta realidad. El tiempo siempre lo devora todo, siempre con el paso del tiempo, lo bueno y lo malo. Aquellas cosas que nos pasan malas, aquellas cosas que nos pasan buenas, si pensamos quizá en hace una semana y más ahora que hemos empezado a trabajar, nos parece como si ha sido hace un mes o hace un año, si pensamos en el verano. Y por último, Prometeo. Comentaba antes lo de que Frankenstein se llama el moderno Prometeo por esa evolución de la tecnología. Pues en American Gods, que lo mencionaba antes, Prometeo tiene esa imagen, ¿no? El avance científico es ese que es en American God Tech Boy, que realmente es ese avance científico que se ha olvidado de sí mismo para poder seguir avanzando y seguir adelante, renovándose cada día. Al final, cuando Prometeo nos da el fuego, nos da ese poder divino que nos hace cada vez más semejantes a los dioses. Son así tres reflexiones de cómo a través de la mitología se explican esas como preocupaciones humanas. Sofía, me acabas de poner los pelos de punta. Tengo que volver a leerme American Gods porque yo no había visto esa referencia en Tech Boy. O sea, tiene todo el sentido, pero yo no lo había visto. Madre mía. Que de hecho, una de nuestras oyentes, Yolanda, que está aquí escuchándonos y mandándonos algún mensajillo, también nos ha dicho antes que con la referencia de antes del cuadro de Velázquez, acaba de descubrir que las hilanderas era una interpretación del mito de Aracne. Claro, para ella también ha sido como mind blown, ¿no? Eh, Al final yo creo que vamos a ir, a partir de ahora, cada vez que veamos una referencia, si no nos pasaba antes, que yo creo que sí, vamos a estar todos con los pelos de punta. Sí, sí. Bueno, ¿y qué más mitos así curiosos nos podéis relatar? Pues mira, yo el otro día, que no lo conocía, estuve leyendo sobre uno súper interesante y es que Platón, en su obra El banquete, recoge un discurso de Aristófanes y Aristófanes, a través de un mito, pues nos explica el amor heterosexual y el homosexual, que esto a mí me parece súper interesante. Y por resumirlo así rápidamente, Aristófanes nos cuenta que originalmente los seres humanos podían ser de tres sexos, ¿no? El masculino, el femenino y el andrógino, que era como una mezcla, ¿no? Tenía elementos masculinos y femeninos. Y los seres humanos eran seres redondos, con cuatro manos, cuatro pies, dos caras, o sea,
como si fuéramos nosotros, pero en duplicado, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Y eran seres, claro, como tenían una gran fuerza y gran poder, porque con 4 manos, 4 piernas, etcétera, etcétera, pues eran muy flipados, ¿no? Muy orgullosos. Y entonces en un momento dado intentan atacar a los dioses. Y los dioses idean un plan para castigarlos. Como no pueden o no les parece bien matarlos, porque al final los seres humanos rinden culto a los dioses, a Zeus se le ocurre que para hacerles más débiles les van a partir a todos por la mitad. Con lo cual todos los seres humanos, ¿no?, son partidos por la mitad y se quedan con 2 piernas, con 2 manos, con una sola cara, ¿no?, etcétera. Y nuestro ombligo, de hecho, es un recuerdo de nuestro antiguo pasado, porque no deja de ser la piel que sobra de ese corte que nos hace Zeus. El caso es que los seres humanos, al poco tiempo, empiezan a echar de menos su forma original, es decir, a su otra mitad, y estaban todo el rato deseando unirse, encontrar a su otra mitad, fundirse, como cuando eran una sola, y empiezan a darse, cuando se encuentran, ¿no?, muestras de cariño, se abrazan, etcétera, etcétera, y muchos acaban muriendo por la obsesión de no querer separarse de su otra mitad cuando la encuentran. Y Zeus al final se compadece, coloca a los seres humanos los órganos sexuales en la parte frontal, porque lo tenían detrás, para que puedan precisamente consumar su amor y engendrar nuevos individuos. Y Aristófanes dice: amor es, en consecuencia, el nombre para el deseo y la persecución de esa integridad, ¿no? O sea, es decir, lo de la media naranja resulta que viene de la antigua Grecia, ¿no? Y es muy curioso, ¿no?, esta explicación del amor heterosexual. A mí me llama también mucho la atención la explicación del amor homosexual, porque, a ver, los seres andróginos, al ser divididos, ¿no?, en dos, una mitad es la parte masculina y la otra mitad la parte femenina, ¿no? Y se buscan el uno al otro. Pero el que era un ser puramente masculino busca a su otra mitad que era puramente masculina. Y el que era un ser puramente femenino, sus dos mitades van a ser femeninas, ¿no? Y se buscan la una a la otra. Me parece súper bonito. Me Es parece muy una chulo, sí. explicación preciosa y súper bonita, jo. A partir de ahora, cuando le dé un abrazo a alguien, voy a sentir que estamos conectados de otra manera, ¿eh? Bueno, y hablando ya de vuestros propios gustos, ¿no? ¿Cuál es el mito que más ha calado en vosotras y por qué? Buah, ahora mismo me da mucho apuro responder a esta pregunta porque me voy de algo precioso que acaba de contar Marta a algo totalmente macabro. Para mí, el mito que más me ha calado, ya sea porque yo representé este papel en la universidad, o porque cuando lo leí realmente me impactó, es el mito de Medea. La figura de Medea me parece una de las más interesantes. Existen dos Medeas, la Medea de Eurípides y la Medea de Séneca. Y, por supuesto, es un personaje femenino descrito por un hombre, que ya partimos de ese concepto de qué es lo que piensa esa psicología tratada a partir de un hombre. Medea siempre es extranjera porque el ideal de una mujer perfecta ateniense no puede hacer las cosas que hacía Medea. Medea era una bruja. Medea había asesinado a su padre y a su hermano por su amor, por Jasón. Y se casa con él después de liberarle, de ayudarle con el vellocino de oro, con los argonautas, por salvar. Y tenemos a esa figura que mata a sus hijos. En las dos versiones, en la versión de Eurípides, lo hace un poco por despecho. El marido se iba a quedar con sus hijos y por tanto los mata por hacer daño al marido. Pero en la de Séneca no lo hace, no, dicen, si no pueden ser míos no son de nadie, como sería en la de Eurípides. La de Séneca tiene la opción de irse con sus hijos y decide matarle para hacerle daño a Jasón por lo que le había hecho. Medea ha matado a su padre, ha matado a su hermano y en el momento que llegan se casa con Creusa por cuestiones políticas porque es la hija del rey. Y claro, ella se ve totalmente despechada, pero no es un despecho de amor. Realmente lo que siente Medea es, he sacrificado a mi familia por ti, pero es que no solo he renunciado a mi familia, he renunciado a mi identidad. Yo era una bruja, yo era la más poderosa hechicera que existía y ahora me he convertido en una ama de casa con ese ideal
clásico, ese ideal ateniense de la mujer solo puede estar en el gineceo, la mujer no puede hacer apariciones públicas en los banquetes, tiene que ser madre de sus hijos. Y ella había sido una bruja, había sido un personaje femenino empoderado. Pues hay un verso que es el verso 172, jamás se me va a olvidar porque yo me acuerdo que examen final de carrera de latín tuve que hacer un parrafazo sobre este verso. Están hablando la nodriza sobre lo que va a hacer. Justo se acaba de enterar que se casa con Creusa y está hablando con su nodriza sobre qué es lo que va a pasar. Y dice, y dice la nodriza, pero eres madre Medea. Y dice Medea, ya, pero mira lo que me ha hecho yo había sido esa bruja, yo había matado a mi padre, yo era una persona poderosa. Y llega un momento en el que la nodriza dice, Medea, y ella dice, fiat, es decir, sea, que es diciendo, es verdad, yo sí Medea, me había olvidado, sea yo esa Medea que había dejado ser por un hombre, y vuelva a ser esa bruja, vuelva a ser esa hija del carro de fuego, esa hija, ese Deus es máquina, de hecho en el rol se habla de Deus es máquina a partir del mito de Medea, porque en el final de ella escapa a través de ese carro de fuego que sale es el carro del sol que sale de la nada, ese Deus es máquina. Es esa idea, ¿no? De esa mujer empoderada, de esa mujer que es mala, pero porque al final es su esencia. Y un poco esta idea que quiero transmitir de las mujeres malas en la mitología son extranjeras es la misma idea que encontramos en los cuentos de los hermanos Grimm, en donde la mala nunca puede ser la madre. Porque la mala siempre tiene que ser la madrastra, porque claro, el niño le desconcertaría. La mala no puede ser ateniense, porque si la mala es ateniense, las atenienses tienen esas ideas de poder hacer esas cosas de las que se le veían cohibidas. ¡Jo, qué chulo! Me parece una pasada. Y bueno, sí, es verdad que es un tema un poco más tétrico, ¿no? Un poco más escabroso, pero me fascina. Bueno, ¿y qué otro mito? Bueno, ¿a ti cuál es el que más dirías que te ha llenado por dentro, que más te ha llamado la atención y que más te ha gustado, Marta? Pues a mí me gusta mucho el mito de Horus y Seth porque creo que explica muy bien cómo era la mentalidad egipcia. Y no voy a entrar en detalles, ¿no? Entonces hago un resumencillo, pero los egipcios creían que el dios Horus, que representaba el orden y la tierra civilizada, se encontraba siempre en constante lucha con Seth, que es el dios del caos y del desierto, ¿no? Como conceptos antagónicos. Y no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, si a alguien le interesa investigar sobre esta historia, recuerdo que Seth había matado previamente a Osiris, que es el padre de Horus, le corta así cachitos, los esparce por todo Egipto, ¿no? Y es ahí cuando se da pie luego, cuando nace Horus, a esta eterna lucha entre dos fuerzas que significan, ¿no? Lo dual, la complementariedad de los opuestos, y que es precisamente esta lucha la que va a mantener al mundo en funcionamiento, sobre todo porque al final, aunque el caos y el orden siempre existan, siempre va a triunfar Horus, es decir, siempre va a triunfar el orden. Y los egipcios concebían su mundo a través de estos conceptos de dualidad y de orden. ¿Por qué? Porque todo lo que veían ellos es que estaba construido así. Si nosotros cogemos ahora un mapa físico de Egipto, vemos que lo que más llama la atención, lo que existe, lo que predomina, es una línea recta, que es el Nilo, que a ambos lados de ella, ¿no? Hay unas franjas de tierra cultivable y verde donde se da la vida, y no solo animal, sino también la humana, porque todos los egipcios viven en torno al Nilo. Y más allá de esas dos franjas, observamos un cambio súper abrupto con un paisaje desértico y por tanto carente de vida y caótico, ¿no? Entonces, ellos les rodeaba un mundo muy compartimentado, muy ordenado y, si os fijáis, muy dual, ¿no? Y eso ellos lo van a aplicar a todo a lo largo de su historia, ¿no? A lo largo de su mitología y de su historia, incluso, por ejemplo, a su forma de escritura, porque si nosotros observamos cómo son los jeroglíficos, normalmente, aparte de estar ordenados en grupos, ¿no? Como muy ordenaditos, muy cuadrangulares, también están inscritos muchas veces en columnas horizontales y verticales separadas por franjas o líneas continuas que de nuevo nos recuerdan al Nilo, ¿no? ¡Jo, qué fascinante! Sí, sí, wow. Es que de mitología egipcia yo no sé tanto, pero poco a poco, cada vez que descubro cosas,
Me fascina muchísimo. ¿Qué contenido, qué libros o qué vías recomendaríais a gente nueva que quiera aprender sobre mitología? O mejor dicho, ¿dónde recomendaríais buscar información a alguien, tanto si quiere aprender de cero como si es alguien que simplemente quiere profundizar un poco más en sus conocimientos? Pues el libro que he comentado antes de Carlos Goñi me parece que es un libro, bueno, a mí me parece que es delicioso porque son capitulitos súper breves de 5 o 6 páginas en donde te cuentan el mito y una pequeña reflexión sobre ese propio mito de manera muy actual, como lo podríamos entender hoy en día. Y también hay un atlas que es súper bonito, además a nivel estético es una delicia. Atlas de mitos, mapas, monstruos, héroes y dioses de 12 mundos mitológicos. Hay mitología americana, mitología maya, mitología egipcia, nórdica, china, de Islandia, de todas las... hay un mapa, de hecho, es un atlas, hay un mapa y cada uno tiene sus mitologías, con muchas ilustraciones. Un panteón con ese mapa y esa concepción del mundo antiguo e historias destacadas de cada una de las mitologías. Este es de Tiago de Moraes, Atlas de mitos, y también me parece que para empezar a conocer la mitología de todo el mundo, hindú, de lo que sea, son muy facilitos, tanto para niños como para frikis. Yo los tengo todos y me parece que son buenas formas para empezar. Muy bien, apuntadas todas. ¿Qué más? ¿Qué más opciones nos recomendáis? Pues mira, de mitología clásica, yo creo que Introducción a la mitología griega de García Gual está muy bien. También de mitología egipcia, que evidentemente yo controlo mucho más y me gusta mucho más el mundo oriental y africano, es muy bueno La religión del antiguo Egipto de Stephen Quirk. Luego sé que hay una página que no está nada mal, una página web que se llama mitosyleyendas.idóneos, que tiene mogollón de información sobre mitología, incluso sobre filosofía de la mitología. Y ya por acabar, porque tengo que acabar con el mejor, hay un librito que se llama Mujeres y Poder, es un ensayo de Mary Beard, que Mary Beard es, pues yo creo que la clasicista más famosa que existe actualmente, la señora mayor así con el pelo largo que sale en todos los documentales. Y en este ensayo que hace Mary Beard explica la influencia que todavía sigue teniendo la misoginia, especialmente ateniense, en nuestros días, ¿no? Es una obra relativa a la historia de la mujer y al feminismo súper interesante y tiene un mogollón de explicaciones mitológicas súper chulas. Por ejemplo, analiza un cartel publicitario que hicieron en unas elecciones alemanas en la que sale la cabeza de Angela Merkel cercenada como la interpretación que hace Caravaggio de Medusa. O sea que lo recomiendo muchísimo para todo aquel que le interese el tema del feminismo y de la historia de las mujeres porque es chulísimo. Qué chulo. Oye, pues apuntados también, ¿eh? Qué guay. Así que definitivamente yo creo que la conclusión de este episodio es que sí, la mitología, todo tipo de mitologías, tiene un impacto brutal y claro durante toda la historia, incluso en los tiempos modernos y evidentemente también en los campos más frikis de nuestra vida. Sí, sí. Pues muchísimas gracias a las dos. Han sido unos episodios muy, muy interesantes. Muchísimas gracias a ambas por participar. Y nada, y espero que si surgen más preguntas os las avisaré para que nos las podáis responder, porque desde luego el tema da para mucho. Y encantadísimas de responder, por supuesto. Esto ha sido súper divertido. Sí, sí, muchísimas gracias por invitarnos. Sí, si hay algo que nos gusta a los Ravenclaw es que nos pregunten por cosas que sabemos. Así que... Eso es así. Total. Pues muchísimas gracias a las dos y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, un abrazo. Hasta luego.